Leemos Números 25:1, final de la parashá Balak, ¿verdad? Moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ella. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira del Eterno se encendió contra Israel. Hace unas semanas estuvimos leyendo el versículo cuando Pablo dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Se recuerdan? 1 Corintios capítulo 6. ¿Se acuerdan? Vimos cómo la ciencia moderna, la neurociencia, ha confirmado el daño o cómo lo que se ha llamado sexo casual afecta el cerebro, cómo tener diversos, lo que le llaman compañeros sexuales, lo que la Biblia le llamaría fornicación, tiene la capacidad de reconfigurar el cerebro y hacer un daño en la capacidad de las emociones y del alma para apegarse, asociarse, tener una relación duradera. Entonces, un libro muy interesante se llama Hooked. Y 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice la palabra ahí. Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. La Reina Valera dice: en vuestro espíritu y vuestro cuerpo. Pero los manuscritos más antiguos solo tienen: glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Porque ese es el énfasis. Eso es de lo que Pablo viene hablando. La idea de que el cuerpo es algo importante. Somos un alma que tiene un cuerpo. Y ambas partes, la parte material y inmaterial, es importante. Y vemos cómo un hombre experimenta 3 tentaciones mayoritarias en la vida. Tiene que ver con dinero, Baal, el dios del dinero, Astarte o Asherah, la diosa del sexo, y también la vanagloria de la vida. Son las 3 cosas que Juan dice, y Juan menciona en 1 de Juan capítulo 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que hay en él. Si alguno ama al mundo, o sea, la influencia perniciosa entre los no creyentes, el amor del Padre no está en él, porque el amor del Padre te llevará a amar lo que el Padre ama, que es a las personas. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, te tiene que ver con placeres sensuales, la codicia de los ojos, que tiene que ver con posesiones que tus ojos codician, y la soberbia o la vanagloria de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Y Bilam intuyó esto y le dijo: ahí puedes tener una oportunidad, mándale mujeres. ¿Sabes? No, yo no sabía esto, pero hay brujos, hechiceros, que mandan mujeres a habitaciones o a hoteles de hombres de Dios, de grandes hombres de Dios, diseñados únicamente para hacerlos caer. Y algunos lo hacen, lastimosamente. Otros no. Baruch Hashem. Lastimosamente el mundo solo sabe de los casos que caen, no de los que no cayeron. La mayoría de personas sabe quién es Jimmy Swaggart por una cosa, tristemente. Por cada Jimmy Swaggart que cae, hay un Billy Graham, un Adrian Rogers, que no caen. Pero eso no lo sabe el mundo, ¿verdad? Al mundo le gusta hacer leña ¿de qué? Del árbol caído. Y esta semana fue algo bien curioso, porque la inmensa mayoría de nosotros, hace una semana, si oíamos el nombre Coldplay, todos nosotros inmediatamente lo relacionábamos con una banda, ¿verdad? Ahora, eso fue hasta esta semana. Esta semana pasó algo en un concierto de Coldplay que hizo que
esa palabra cambió para siempre. De hecho, lo que pasó en ese concierto ha generado que se cree una nueva palabra en inglés, Coldplay. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Levanten la mano. ¿Pueden levantar la mano? La mayoría sabe de qué es todo. ¿Sí? ¿Sí saben lo que pasó en el concierto de Coldplay? Bueno, lo que no, les cuento un poco. Coldplay estaba dando un concierto y tienen una cámara que se llama Kiss Cam, la cámara del beso. Generalmente lo hacen en conciertos o en partidos, ¿verdad? En la NBA, por ejemplo, cuando hay time out, de repente enfocan a parejas y cuando se ven que salen en la cámara le hacen así, ¡ay, aquí estamos! Algunas veces regalan premios. Por ejemplo, si te enfocan y tú haces así, te regalan, qué sé yo, una pelota o algunas veces una sudadera, cosas así. Y el vocalista de Coldplay de apellido Martin empezó a poner la cámara esa. Y de repente captó una pareja que estaba, el hombre estaba abrazando a la mujer y, no, ¿cómo se llama el vocalista de Coldplay? Creo que se llama Brian Martin, algo así. Chris Martin. ¿Ah? Chris Martin. Chris Martin, gracias. Chris Martin. Y Chris Martin dice, look at those two. Y salen los dos en la cámara. Miren esos dos, dice. Pero cuando la cámara los enfoca, la cara de la mujer es de terror. Y el hombre cuando ve eso, casi que avienta a la mujer así. Y la cara de la mujer es así y le hace así. Y el hombre cuando ve la cámara le hace. Y Chris Martin dice, ¡hey! ¿Qué les pasó? ¡Hey! ¿Qué pasó? Bueno, dice él, bromeando él, ¿verdad? Que no sabía lo que estaba pasando. ¡Hey! ¿Qué pasó? Bueno, o son muy tímidos o están teniendo una aventura, dijo. Yo creo que tengo el video por aquí, lo vamos a ver ahí. Resultó que en efecto ambos estaban casados, pero con otras personas, los dos. Y salieron delante de miles de personas y la cosa se puso peor. Bueno, y todo salió mal, ¿verdad? Porque fíjense lo que pasó. Como ellos vinieron y tuvieron esa reacción, todos los entrometidos que hay en el mundo, que son muchos, dijeron, hey, ¿y esos qué ondas? ¿Qué pasó con esos? Ah, esos dos tipos estaban teniendo una aventura. Busquemos quiénes son. Y como hay gente sin oficio, oigan, pusieron la cara de ellos y empezaron a buscar con inteligencia artificial la cara en internet. Y le encontraron en LinkedIn, se dio cuenta que ese señor, que se llama Byron, creo, Andy Byron, algo así, es el CEO de una compañía de software que se llama Astronomer. La mujer es la gerente de recursos humanos y la que está a la par de ella, que se está muriendo de la risa así, ¡ay no, qué horrible! Es la mano derecha de la gerente de recursos humanos a quien recientemente habían promovido en esa empresa. Y ahora todo el mundo también se le está comiendo viva porque dicen, esa promoción fue no porque sea capaz, sino porque sabía esto. Y bueno, hermano, yo no sabía de ellos, pero me levanté un día y empecé a abrir Facebook un ratito y literalmente todo el mundo estaba comentando de ellos. Habían como 100 posts en Facebook. Ben Shapiro sacó un programa de ellos, Elon Musk comentó algo de ellos. Increíble. La pobre esposa del hombre quitó su apellido de casada en Facebook y obviamente debe estar muy afectada. Y todo el mundo ha sido extremadamente cruel con ellos, obviamente. Y yo no me voy a ensañar con ellos, obviamente, porque ya suficiente han tenido, pero estaba pensando todo lo que implica esto. Porque con Nancy lo comentaba, me decía Nancy, esos dos sí andan la sal, me dice, porque de toda la gente ¿se imagina cuánta gente había en ese concierto? Miles de personas. Y a ellos los fueron a enfocar.
Entonces, me dicen, si se lo buscaron, bien ganado lo tienen. Y yo, sí, bien ganado lo tienen. Si tienen la sinvergüenzada de ser adúlteros y todavía andar en un concierto bien galán, bien buscado lo tienen. Por un lado. Por otro lado, me daban lástima, porque ahora el mundo entero los conoce. Y los memes han sido, obviamente, inmisericordias con ellos. Entonces, por un lado, yo sé que la ley de la siembra y la cosecha dice eso. Por otro lado, tengo compasión por ellos, porque su vida se arruinó. La gente decía, por el resto de sus vidas ellos van a odiar a Coldplay. Jamás en su vida van a volver a ir a un concierto. La gente decía, el pobre señor ese pensaba que iba a ser un concierto bonito. No sabía que iba a ser el concierto más caro de toda su vida. Y hoy quiero que meditemos en 7 lecciones que podemos aprender de Coldplay. ¿Qué son las 7 cosas que nos ha dejado este triste acontecimiento de cómo alguien los puso en la cámara pícara sería esto, literalmente en la cámara oculta? ¿Y qué lecciones nos puede dar esto? ¿Cómo podemos analizar ese suceso triste desde la perspectiva bíblica? Y la primera lección que tenemos es, número 1, está en Números 32:23. Vuestro pecado os alcanzará. Eso es lo que Moisés dijo a los hijos de las 2 tribus y media. Y es un principio espiritual. No pienses que puedes huir de la maldad, que hiciste algo malo y que nadie se dio cuenta y no habrán consecuencias. La Biblia habla claramente que ese no es el caso. Números 32:23. ¿Alguien lo lee, por favor? Si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Eterno, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. He aquí habréis pecado contra el Eterno, ¿y qué? Sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué manera tiene Moisés de describir esto? La gente piensa que pecaron y no pasó nada. Y Moisés ocupa una metáfora curiosa, como que el pecado los va siguiendo y tarde o temprano los alcanza. Gálatas 6 dice, no os engañéis. Dios, ¿qué dice? No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Gálatas 6:7. ¿Alguien lo lee, por favor? No os engañéis, pues no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Todo. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero de pronto pueden haber varios infieles en ese concierto de Coldplay y solo cacharon a 2, probablemente, por lo menos por ahora. Pero la Biblia dice que toda obra oculta será hecha manifiesta, tarde o temprano, ya sea en esta vida o en la otra. Y de hecho, lo mejor, escúcheme bien, desde la perspectiva humana, lo que voy a decir parecería loco, pero Sócrates tenía toda la razón del mundo al decir lo que voy a decir. Lo mejor que les pudo haber pasado a esos 2 es que los cacharon. Fue lo mejor que les pudo haber cachado. Porque así su alma tiene un encuentro con la verdad y con el castigo. Y ahora su alma tiene posibilidad de ser rectificada, de ser enmendada. Sócrates decía que lo mejor que le puede pasar a un malvado es ser atrapado en su fechoría. El interlocutor de él le dice, estás loco, Sócrates, ¿cómo vas a creer que lo mejor que le puede pasar a un malvado es que lo cachen? Lo mejor que le puede pasar, ¿qué es? Decía el otro, que no lo cachen, que no lo castiguen. Y Sócrates tenía una manera de hacerle preguntas y le decía, cuéntame, ¿qué pasa con un cuerpo que tiene una grave enfermedad? Y hay una medicina que sabe horrible. Y él nunca se toma esa medicina, pero es la única cura que tiene. Supongo que hay una enfermedad horrible. La medicina sabe horrible, pero no hay otra cura.
Entonces Sócrates dice, ¿qué pasaría con esa persona que nunca se toma la medicina amarga que tiene que tomar? Entonces su interlocutor le dice, bueno, moriría. Le dice, entonces, lo mejor que le puede pasar al cuerpo, le dice, es tomar esa medicina por muy amarga que sea, porque al final le va a traer una cura. Sí, le dice. Bien, le dice, el vicio y la maldad es al alma lo que la enfermedad es al cuerpo. Entonces, ¿cuál es la medicina para el mal? Y le dice, no sé. Y Sócrates le dice, la medicina para el mal es el castigo. Al ser castigada, el alma aprende que eso no está bien y se enmienda su camino y se rectifica. Entonces, lo peor que le puede pasar a un alma que ha hecho maldad es nunca llegar a enfrentar la medicina dura que tiene que enfrentar, llamada castigo. Entonces, lo mejor que le puede pasar al maldado es ser atrapado. Decía Sombras. Claro, desde el punto de vista humano esto no tiene sentido. La gente diría, no, ¿cómo es? Pero sí es cierto. Piénsenlo bien. Estas personas fueron confrontadas de una manera increíble, terrible, con su pecado. Ahora, digo yo, es mejor que seas confrontado aquí a que esa cara la hagas delante del juicio del gran trono blanco, ¿sí o no? Mejor delante de Coldplay y unos locos gritones que delante del trono blanco y todos los santos ángeles. Mucho mejor. Entonces, la primera cosa que podemos aprender es, vuestro pecado, ¿qué dice Moisés? Os alcanzará. La segunda cosa que podemos aprender está en el libro de Proverbios. Ocultar la transgresión no es la solución. Eso solo hace peor el problema. Proverbios, capítulo 28, 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. No hay, queridos hermanos, una imagen más gráfica de esta verdad que el video que acabamos de ver. Les voy a decir por qué. Nadie conocía a esos dos. Nadie los conocía. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted no los conocía, ¿verdad? Entonces, están en un concierto de Coldplay. Nadie los conoce. Y de repente ponen la cámara, la Kiss Cam, ¿verdad? Y como todos ustedes vieron en ese video que ha recorrido el mundo, lo que hace la pareja de infieles en el concierto de Coldplay, ¿qué es? Esconderse, ¿verdad? Eso es lo que hace. ¿Qué hace la mujer? Le hace ¿Qué hace el hombre? Ahora, yo tengo un experimento mental. ¿Eso mejoró las cosas o las empeoró? Las empeoró. ¿Saben por qué? Porque fue esa reacción lo que les metió el gusanito a los meques de Facebook, ¿sí o no? ¡Ey! ¿Por qué reaccionaron así? Y empezaron a hacerlo. Paradójicamente, si esos dos le hubieran hecho así a la cámara, quizás nadie hubiera... Nadie se hubiera dado la tarea de buscar la foto, de traquear quiénes eran, de poner la foto de los dos, darse cuenta que los dos trabajaban en la misma empresa. Entonces, fíjense la gran paradoja. Entre más ellos trataron de encubrir su pecado, ¿qué hicieron con eso? Su pecado más salió a flote. Es como cuando algo flota. ¿Qué pasa si uno le hace así? ¡Bum! Sale para arriba, ¿verdad? Por eso dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará. Ocultar la transgresión no es la solución, es parte del problema. Lo hace más grande. En el Maxor de Yom Kippur, cuando estamos en el ayuno de Yom Kippur, hay una oración que dice, el tribunal del cielo no es como el tribunal de la tierra. En los tribunales de la tierra, dice el Maxor de Yom Kippur, si un hombre es llegado a juicio y no hay testigos
y niega los cargos, se libra de pagar la multa. Pero en el tribunal celestial, si alguien es llevado a juicio y niega lo que hizo, ay de él, ay de él. Pero si confiesa, entonces recibe. ¿Se acuerdan que así dice el Maxor de Yom Kippur? Exactamente por este versículo. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Ellos no prosperaron. De hecho, todo lo contrario. Hay gente que se ha deleitado en la caída de estos dos. Pobrecitos. Hay gente que decía, la mujer de ese hombre debe estarse frotándose las manos de todo el dinero que le va a sacar en el divorcio. Así decía la gente. Gente que solo ve el dinero, ¿verdad? Ahora, mentira no es. El man es gerente general de una empresa de software. Pobre no es. Y en lugar de prosperar, su patrimonio se va a dividir exactamente en dos. Pronto, si bien le va. Entonces, no es solamente la humillación en público, no es solamente el daño que él hizo a sus hijos y a su esposa, no es solamente eso. Todo lo que pasó. Y de ellos podemos tener una versión gráfica de este versículo. Entre más las viejitas de antes decían, no revuelva la basura, mijo. ¿Qué decían? Entre más revuelve la basura, más hiede. Y eso es lo que vemos en ellos. Trataron de encubrir su pecado. Más salió a flote. Tercera cosa que podemos aprender de ellos. Algo que se deriva de eso. La Biblia dice, el que los confiesa. ¿Y qué dice? Se aparta. Alcanzará misericordia. Dos cosas. Confesar y apartarse. Eso es arrepentimiento. La tercera cosa que podemos aprender del triste suceso de los dos, de la pareja del concierto de Coldplay, es dolor por el castigo no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dolor por el mal que hice. Son dos cosas muy distintas. Al día siguiente, el CEO de Astronomer, este man que sale ahí en ese video que han visto, sacó un comunicado. Y en el comunicado, lo que hace, da una disculpa filistea. Da una disculpa media. Dice, estoy tomándome el tiempo de reflexionar, pido perdón a mi familia y a mi empresa. Ellos merecen más de mí. Así empieza, una línea. Y luego hay 3 párrafos donde él le echa la culpa a Coldplay. Y dice lo que debió haber sido un momento privado, lo hicieron público sin mi consentimiento. Quiero que todos reflexionemos, dice él, en el grave daño de convertir la vida personal de alguien en un espectáculo. Entonces, en pocas palabras, él está culpando a Coldplay. Entonces, mucha gente empezó a decir algo que es cierto. Él no está arrepentido de lo que hizo. Lo que pasa es que está arrepentido de que lo cacharon, no de lo que hizo. Que es muy distinto, muy distinto. El faraón, ¿se acuerdan? Cada vez que le caía una plaga, ¿qué dice que pasaba? Ay, no, lo siento, oren al Eterno para que me quite esta plaga. Y si me quita la plaga, los dejo ir. Se arrepentía el faraón. ¿Se arrepentía el faraón? No se arrepentía, o por lo menos no de corazón. Busquémoslo. Éxodo 8:15 uno, pero hay uno más claro. El momento capital de Faraón es la 7ª plaga. Éxodo 9:27. Y Aarón le dijo, he pecado esta vez. Hashem es justo, y yo y mi pueblo somos malvados. Oigan esto es lo más cercano que vamos a tener a arrepentimiento. De hecho, esta frase, he pecado, me recuerda al rey David. ¿Se recuerdan? Cuando Natán lo confronta, David dice, he pecado delante del Eterno. Y oigan lo que dice el faraón. Dice, he pecado esta vez. Hashem es justo, y yo y mi pueblo los malvados. Supliquen a Hashem que no haya truenos de Dios ni granizo, entonces os dejaré partir. Ahora, vean el verso 34.
cuando ya se va el granizo, ya se va todo, dice, pero cuando vio Faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, ¿qué dice? Siguió pecando y se obstinó en su corazón, tanto él como sus siervos. Faraón no estaba arrepentido por su maldad, estaba arrepentido porque estaba siendo castigado. No es lo mismo. La persona que sale en el video, tristemente, no está arrepentido de lo que hizo. Está arrepentido de que lo cacharon, lo cual no es lo mismo. Arrepentimiento es dolor del mal que hice. Es dolerme del pecado, confesarlo y apartarme, desasociarme del pecado. Decir, no tengo nada que ver con este pecado, aborrecer el mal. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Y por eso, yo estaba leyendo este libro, un muy buen libro, y Paul Copan dice algo muy cierto, y él apunta a que la frase Dios ama al pecado, pero Dios odia al pecado, pero ama al pecador, no está en la Biblia, pero sí transmite algo que es cierto. Dios no tiene un odio personal hacia el pecador, sino que Él tiene un desagrado absoluto del pecado por el daño que hace a su creación. Pero Él dice, Paul Copan dice, eso se puede llevar muy lejos. Se puede llevar demasiado lejos. Y Él dice, ¿de verdad podemos separar el pecado del pecador? Entonces, Él dice algo muy cierto, y es que Dios no va a mandar al infierno el pecado. Va a mandar al infierno ¿a quién? Al pecador. Entonces, Él dice, no podemos separar de manera absoluta, de manera abstracta al pecador del pecado o a las consecuencias del pecado, dice Él. Ahora, yo le agrego algo. Haciéndole un pequeño arreglo a lo que Él dice. No podemos desasociar al pecador del pecado, a menos que el pecador se desasocie totalmente del pecado. Y eso se llama como arrepentimiento. Esa es la única manera. El único arrepentimiento aceptable es el arrepentimiento total, donde la gente aborrece el mal hecho. Por eso la Biblia dice aborreciendo lo malo. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos en Romanos capítulo 12, verso 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegados a lo bueno. Gracias. Aborreciendo lo malo. El temor a Hashem, dice Proverbios 8, es aborrecer lo malo. Un justo no ve el mal como algo que lastimosamente no puede hacer porque lo prohíbe la religión. Porque hay una fuerza exterior represiva, amaestradora, que le dice, no hagas eso, pero lo hiciera si pudiera. No. El alma de un justo, el temor a Dios es aborrecer el mal. Eso dice Proverbios capítulo 8. Proverbios 8, verso 13, dice clarito qué es el temor a Dios. El temor a Dios es aborrecer el mal. Clarito. Pocos versos son tan claritos como eso. ¿Qué es temer a Dios? Aborrecer el mal. Te repugna el mal y por eso no lo haces. Estés rodeado de gente o estés solo, porque aborreces el mal. Si aborreces solo la mala fama o el mal nombre, entonces no harás el mal cuando esté la gente, para que no hable mal de ti. Pero cuando no esté en sí, esta pareja pensaba que nadie se iba a dar cuenta. Nadie lo iba a saber. Tenían temor de sus cónyuges, temor de la infamia, temor de la afrenta, pero no temor de Dios. Si hubieran temido a Dios, nunca lo hubieran hecho. Y por eso, dolor, recuerden lo que les digo, dolor por el castigo no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dolor por el mal cometido.
¿verdad? El castigo, de hecho, se entiende si es de su gusto. David comprende que ha pecado y dice, yo he pecado. Natán le dice, por esto que hiciste, ponete bien los pantaloncitos que hoy te van a dar bonito. Y le dice, jamás se apartará la espada de tu casa. El niño que nació morirá. Le está, imagínense lo que le dice. ¡Qué horrible! Y así como David dijo, el que hizo eso debe pagar 4 veces, debe morir y pagar 4 veces. 4 hijos de él tuvieron finales o consecuencias tristes. David lloró la muerte de Amnón, la muerte de Absalón, la muerte del niño que Betsabé llevó en su vientre, y luego la muerte de Adonías. Y por si fuera poco, no la muerte, pero sí ver cómo Amnón, su hijo, violó a Tamar, su hija. Todo lo que él le hizo a Urías vino sobre su cabeza quintuplicado. ¿Tú crees que por ser mi siervo David, tú tienes inmunidad espiritual? ¿Que tienes el fuero que tienen los diputados? No. En Israel nadie, eso es lo que Hashem le quiere decir, en Israel no hay nadie encima de la ley, nadie, ni el rey. En otros lugares, ustedes saben, en todos los lugares del mundo, del Oriente Antiguo, el rey tenía autoridad absoluta. En Babilonia, en Sumeria, en otros lugares, el rey podía el día que quisiera quitarte tu casa. En Babilonia toda la tierra le pertenecía al rey. O sea que si digamos yo era Nabucodonosor y un día decía, hey, a mí me gusta donde vive la hermana Elvira, bien bonito está esa enramada que tienen ahí, me gusta. Yo tronaba los dedos y le quitaba su casa. Así de fácil. El rey era voz del rey, voz de Dios. En Israel no era así la cosa. Por eso recuerden, cuando Acab le quiere quitar la viña de Nabot, él le dice, hey, vendeme tu casa porque está pegado. Y Nabot le dice, no. Le dice, no, esta es mi casa, es la herencia de mis padres. No. Y Acab se va triste, porque él no puede quitarle la tierra. En Israel, la propiedad privada es sagrada. El rey no puede hacer eso. Nadie está por encima de la ley en Israel. Por eso Jezabel lo encuentra llorando, y Jezabel, que es una reina, una princesa fenicia, le dice, ¿y qué está llorando vos? Y le dice, oigan la frase que le dice, ¿acaso no eres rey en Israel? Eso es lo que él le quiere decir. No, hombre, vos estás loco. Si de donde yo vengo, mi papá es rey, truena los dedos y ese Nabot le quitan la tierra. Se acabó. En Israel no. En Israel solo había una persona que era el soberano absoluto, Dios. David no está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley de Dios. Y eso me lleva a la cuarta cosa. El adulterio es un gran pecado. Y la Biblia lo describe como infamia que nunca es borrada. Eso es un versículo literal. Proverbios capítulo 6:32. Pues el adúltero es hombre sin cordura, destructor de sí mismo, es el que tal hace. Llaga vergonzosa hallará y su infamia nunca será borrada, porque los celos... Hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, quiero ser bien claro en algo. La Biblia aquí describe lo que pasa. No nos está diciendo que hay que hacer eso. La Biblia está describiendo lo que pasa aquí. Es un verso descriptivo, no prescriptivo. Pero Salomón nos dice algo de la naturaleza del adulterio. La infamia del que comete adulterio nunca será borrado. Puede llegar a ser perdonado, pero una de las consecuencias que tendrá que enfrentar de por vida es que todo el mundo lo va a recordar por algo, porque la mente es cruel. Ese es el problema. ¿Estoy diciendo que está bien que sean crueles? No, pero así es. Eso es lo que pasa.
Se lo voy a demostrar con dos ejemplos. Mi tío Julio, que era todo menos un justo, sabía una cosa del rey David. Bueno, sabía dos cosas. Las dos cosas que mi tío Julio sabía del rey David era que el rey David cantaba las mañanitas. Y la segunda es que David le había bajado a la mujer a Urías Eteo. Son las dos cosas que sabía. Pregúntele usted a mi tío Julio, ¿cuál era la ciudad de David? Saber. Pregúntele usted a mi tío Julio si David escribió el Salmo 22, saber. Pregunte, lo que quiera, pregúntele. Nadita sabía. Nada sabía. Pero pregúntele, mire, ¿cómo se llamaba el rey que le bajó la mujer? David, mire, era pícaro ese David, usted me dijo. Mire, ya, todo lo que sabe. ¿Qué sabe la inmensa mayoría de gente sobre Jimmy Swaggart? Es un predicador que era muy famoso, inmediatamente después, y que se metió con una prostituta. Ahora, el hermano, yo tengo que reconocer algo de él, pero lo voy a hacer después, porque nos quedan todavía 3 cosas que podemos aprender de lo de Coldplay. Y lastimosamente esa es la naturaleza del adulterio, su infamia nunca será borrada. Las personas van a tener que... una de las cosas que el rey David sabía es que todo el mundo iba a recordarme por eso. Y él aceptó eso como parte de su proceso de restauración. Él abrazó el castigo. Así como dice Sócrates, la medicina del alma es amarga, dice él, pero hay que tomarlo. Y una de las consecuencias es que la gente te va a ver y van a comentar y van a ver mal. Lastimosamente, si no lo hubieras hecho ahí no pasaba eso, pero es una de las consecuencias. Lo cual me lleva a la quinta cosa que podemos aprender de lo que vimos en Coldplay. La gente es cruel. Vivimos en un mundo cruel, que le gusta hacer leña del árbol caído. Uy, hermanos, ¿cómo han comentado a los pobres estos? Si habrán 1000 memes de estos dos, no hombre. Había uno que decía en Facebook, en inglés, la palabra single significa sencillo, o sea, una canción. Por ejemplo, si que Toret saca una nueva canción, en inglés se diría que han sacado un nuevo sencillo, single. Pero single también en inglés significa soltero, ¿verdad? Y decía alguien en inglés, Coldplay llevaba años sin hacer un solo single. Ayer hizo 4. Porque obviamente van a haber 4 solteros pronto. Y la gente se moría de la risa. Y decía, yo estoy aquí. Había un diablo que decía, yo vine a esto a leer los comentarios. Y hasta el momento vos sos el ganador. Great job, sir, le decían. Ahí tengo yo en pantalla, se lo enseñan. ¿Cómo la gente le gusta hacer? Y en eso yo sí me voy a... En eso sí tiene razón el caído aquí. El caído en batalla. Tiene razón. ¿Cómo pueden convertir la vida de alguien en un espectáculo? Hay gente cruel, lastimosamente. Hay gente que te va a juzgar por tu pasado. Tienes que saber eso. De hecho, cuando te haces creyente, una de las cosas que debes de saber es que toda gente que te haya conocido antes de que eras creyente, va a verte y va a decir, ve, y hoy va con la Biblia, que loco. Sí, todo eso. Tienes que saberlo, de entrada. Tienes que saber que tu pecado es perdonado por Dios. Fíjense, todos nuestros pecados fueron lanzados al mar y la sangre de Yeshua nos limpia y nos lava de todo pecado. ¿Sí o no? Bueno, para Dios dice que Él sepulta los pecados en el fondo del mar. También hay otro grupo de personas maravillosas que hacen eso. Pues. También hay otro grupo, un tercer grupo de personas maravillosas que entienden que si Dios ha perdonado a alguien, lo ha perdonado.
Y no debemos de condenarlo por eso que ha sido perdonado. Todos los santos de Dios. Ahora, también hay más gente en el mundo. ¿Adivinen quiénes? Los no santos. Esos te van a recordar hasta el día que te mueras tus errores. Y debes de saberlo. Así será. Y tienes que afrontar la vida sabiendo eso. ¿Sabiendo eso? Claro, entre menos errores cometas, menos tendrás que preocuparte de esto. Pero así es. Una de las máximas impedimentos para una persona que se ha apartado y vuelve es pensar lo que van a decir. Tiene que tragarse su orgullo. Y entre más se aleje, más orgullo tendrá que tragarse. Y es algo que el maligno ocupa. Entonces, la quinta cosa que vemos es que la gente es cruel. La sexta cosa que podemos aprender es esta. Tú no seas cruel. Tú no seas uno de ellos. No debes ser uno de ellos, sino lleva restauración y reconciliación con Dios. Muchos ex adúlteros fueron restaurados y perdonados por Dios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, donde la Biblia menciona a todos los ex que habían en la comunidad de Corinto. 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales activos, ni los ladrones, ni los... Por cierto, no vuelvan a leer ese verso y digan afeminados, porque eso no existe en griego. No dice así. Ahí dice, ni los homosexuales pasivos, ni los homosexuales activos. Eso es como dice en griego. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene el verso glorioso. Esto eranis algunos. O sea, en la comunidad de Corinto habían ex adúlteros, ¿se dieron cuenta? Habían ex adúlteros, ex fornicarios, ex idólatras, ex homosexuales practicantes. Esto erais algunos de vosotros, pero habéis sido ¿qué? Lavados. Habéis sido apartados para Dios, fuisteis justificados en el nombre del Señor Yeshua el Mesías. La gente es cruel. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios se revisten de compasión. Paradójicamente, las personas más justas, fíjense qué curioso, paradójicamente las personas más justas, las que menos pecan, son las más misericordiosas. Una gran paradoja. ¿Quién es el hombre más, el único hombre que nunca pecó? Yeshua. ¿Quién es el hombre más misericordioso? Yeshua. El único hombre que nunca pecó. Fíjense qué curioso. Es la gente ¿quién es la gente que más se levanta para condenar a otro? La gente que no está justa. Porque no tiene virtudes como compasión, misericordia, longanimidad, gracia. Entonces, claro que es un balance un poco difícil, porque los dos son atributos de Dios, bondad y severidad, verdad, juicio y también misericordia. Y es un balance un poco difícil algunas veces. En realidad, se mantiene lo mismo. Nosotros creemos que la ira de Dios se mantiene sobre toda persona que no se ha arrepentido. Toda persona. Y al mismo tiempo, creemos en la gran bondad de Dios y en el poder de la sangre del Mesías. Entonces, tenemos que proclamar, por un lado, que el pecado tiene consecuencias, que Dios aborrece el pecado y que hay pecados sumamente graves. Por otro lado, también hay que tener misericordia con los que se arrepienten. Una vez le preguntaron, Jimmy Swaggart cayó en adulterio de manera terrible y un día, debo reconocerle esto, Jimmy Swaggart se paró enfrente de la iglesia. Algunos dicen, bueno, pero lo hizo cuando ya lo habían descubierto. Sí, ya lo habían descubierto. ¿Hubiera sido mejor que lo hiciera antes? Sí, también, yo digo que también. Ahora yo no voy a juzgar su corazón, pero él se paró en una iglesia
y dijo llorando, a moco tendido, he pecado contra ti, Dios, te pido perdón. Mi pecado fue cometido en secreto y Dios me ha dicho, haré lo que hago delante del mundo entero. He pecado contra ti, mi Señor, y te pediría que la sangre preciosa lave y limpie cada mancha hasta que esté en los mares del olvido de Dios, para que nunca más sea recordada contra mí. Él lo confesó llorando. Ahora, había gente que era morbosa y habían periodistas que fueron al que consideraban el segundo, bueno, el otro gran predicador, no lo voy a rankear, Billy Graham. Y le preguntaron, ¿qué piensa usted de la situación? Algunos hombres empezaron a decir, Jimmy Swaggart es un falso evangelista, es un lobo rapaz, es un falso, es un hipócrita, es un falso maestro. Y la gente pensaba que Billy Graham iba a unirse al coro. Y la respuesta de Billy Graham fue la siguiente: si le pasó a Jimmy, puede pasarme a mí. Este es un hombre santo de Dios. Ha ganado miles de almas para Cristo y ya está herido. No acabemos con él. Mejor sanemos y levantemos a nuestro soldado. Esas fueron las palabras de Billy Graham. Él hizo eco de lo que está escrito en Gálatas capítulo 6. Lo dice, hermanos, 6:1. Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, voy a dejar que alguien más lo lea. Hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros, los espirituales, restaurar altar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Gracias. Todo eso se resume en la respuesta de Billy Graham. Todo, ¿verdad? Dice, le pasó a Jimmy, me puede pasar a mí. Dice él, ¿verdad? Ahora, ¿es porque él era particularmente, No. Billy Graham es una de las personas más íntegras que ha pisado esta tierra. De hecho, él tenía una política de jamás, las mismas leyes judías de Yihud, él nunca se permitía estar a solas con una mujer en ningún cuarto. Nunca. Siempre viajaba con su esposa, y si no viajaba con su esposa, viajaba con acompañantes hombres. Siempre. Nunca se permitía que una mujer llegara a visitarlo. Siempre estaba rodeado de gente. Él, de hecho, ¿saben que a eso se le ha llamado The Billy Graham Rule? Así se llama. Si ustedes buscan en Google The Billy Graham Rule, es esa. Jamás estar a solos con una mujer. Nunca. Jamás. Y él es un gran testimonio de un hombre que se mantuvo íntegro y fue fiel a su esposa hasta el día de hoy. Pero aún él, el gran Billy Graham, dijo, dejen de estar ya haciendo el árbol caído con Jimmy Swaggart. Hay que levantar a nuestro soldado. Y eso es lo que se nos llama, a ser restauradores, a tener espíritu de mansedumbre y restaurar. ¿Quita eso un ápice de nuestro aborrecimiento al pecado? No, porque ambas son parte de la naturaleza de Dios. Kapaim be'rav chesed, be'emet notzer chesed, la'alafim nosea bom, ba'fesha be'hata'a. Pero luego dice, y de ninguna manera dará por inocente al culpable. Las dos cosas son parte de eso. Dice Pablo en Romanos capítulo 11, menciona esos dos atributos. Romanos 11, 22, menciona dos atributos de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Las dos son parte de eso. No solo el amor. ¿Dios tiene ira contra el pecado? Sí. Debido a que es amor, tiene que tener ira contra el pecado. Un Dios que puede ver a traficantes de órganos de niños y no se aira contra eso. Es un Dios que no existe. Él se aira, está airado contra el impío todos los días, dice Satanás, todos los días. ¿Cómo no habría de estarlo? Si Dios ama, tiene que airarse por el mal. Por eso, N.T. Wright decía algo muy cierto.
Todos aquellos que no les gusta el concepto de la ira de Dios empiezan negando la ira de Dios, pero lo que están haciendo es negar el amor de Dios. Si yo niego la ira de Dios, estoy negando su amor. Porque, por ejemplo, si yo niego que Dios está airado contra los nazis, estoy negando que Dios ama a todos los que fueron acribillados por los nazis. Hay lugares en México donde descubrieron cuerpos de niños sin órganos. Y yo estoy airado contra esos hombres. ¿Ustedes piensan que Dios no? Y claro que puedo orar para que Hashem toque el corazón de ellos, de esos hombres que hacen esas atrocidades y se arrepientan. Pero también deseo que Dios haga justicia. Eso es lo que dicen las almas debajo del altar. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis, leámoslo, Apocalipsis capítulo 6. Y noten que son almas que están en el paraíso. ¿Y qué claman a Dios? Apocalipsis capítulo 6, 9. ¿Lo tenemos? Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca y le fue dicho que descansaran un poco de tiempo. ¿Nota? Las almas debajo del trono piden a Dios la justicia y la venganza por lo que les hicieron. Y no son armas, se vieron, no son armas en el infierno. Pablo dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces no es inconsistente para un creyente, ni para Dios, al mismo tiempo desear que el malvado se arrepienta, pero al mismo tiempo desear que haya justicia en la tierra. Las dos cosas. Porque la ira de Dios descansa, reposa sobre el malvado todos los días. ¿No dice así el Tanakh? Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, lo cual a mí me encantaría, la ira de Dios caerá sobre él. Y por eso, ese balance es el que tiene el alma de un justo. Por un lado aborrece el pecado, pero guarda la esperanza y guarda el anhelo de que el malvado se arrepienta. Y finalmente, la séptima cosa que podemos ver está en Hebreos capítulo 4, verso 13. Y la séptima cosa que podemos aprender del concierto de Coldplay es: hay un lente que todo lo ve. Estas personas nunca esperaron que un lente, el lente de una cámara, lo grabaran. Ahora, hay otro lente que lo ve todo. Si ahí habían otras siete parejas de infieles que no fueron captadas por la cámara del Coldplay, hay otro lente que sí lo capta. Hebreos capítulo 4, verso 13, dice: no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Mucha gente no cambia porque no tiene temor de Dios. Tienen temor de la gente. Y hay gente que tiene más miedo al hombre. En el Talmud está la famosa anécdota de Yohanan ben Zakkai, el famoso rabino que estaba muriendo, y llegaron los discípulos y le dijeron: rabino, le dice, ¿qué es lo que nos dices antes de partir? Y les digo: que Dios les dé el mérito de temer a Dios de igual manera que temen a los hombres. Y los discípulos le quedaron viendo: uy, qué feo eso. Pero rabino, no, yo creo que te equivocaste. Creo que quisiste decir que Dios les dé el mérito de temer a Dios más que a los hombres. Y Yohanan ben Zakkai les dijo: eso fuera bueno, pero ustedes no están en ese nivel. Entonces yo le pido a Dios que por lo menos le dé igual temor a Dios que a los hombres. Josué contó un chiste yo no me acuerdo muy bien del chiste. Ya no lo puede contar. Ven, Josué, puede contarnos el chiste. Pues Dios lo cuenta mejor. Del hombre que oyó la voz
¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo, así que tú dilo mejor. Era una hermana que estaba barriendo la congregación. Entonces escondió debajo de la alfombra toda la basura. Y para no seguir barriendo. Entonces escuchó una voz y era Dios que le dijo, vi lo que hiciste. Y ella se asustó mucho. Oye, ¿quién dijo eso? Soy yo, Dios. Ay, qué bueno, pensé que era el pastor, dijo. Me acuerdo de ese chiste. Y describe una gran verdad. Imagínense la gente dice, ay, qué bueno, Dios, yo pensé que era el pastor. Increíble. Hay gente que teme la censura de... Y en un sentido está bien. Va, fuera peor que fueran unos sinvergüenzas totales. ¿Verdad? A mí qué me importa, yo soy el diablo y que se dé cuenta el mundo entero. Pues eso fuera peor. Pero hay niveles de maldad y hay niveles de bondad. Y el nivel alto es, yo no tengo esquizofrenia espiritual, no debo tener eso. No es que soy alguien aquí y alguien afuera, no. No hay un grupo de valores aquí y un grupo de valores allá. Yo no tengo un vocabulario para acá y un vocabulario para allá. Por ejemplo, pues no tengo palabras permitidas. Yo no digo malas palabras. Ni aquí, ni donde quieran. Donde quieran. Le pueden preguntar a todos los que trabajan conmigo, el día que quieran. Tampoco las tengo con mi familia, entonces no las tengo con Daniela, no las tengo con Nancy. Claro, en el contexto familiar y en el contexto de amigos, o si voy, qué sé yo, si voy a jugar básquet no voy en pantalón, obviamente, ni con camisa así, ni con estos zapatos. Claro, que voy en calzoneta y no pensaría en venir en calzoneta aquí. Pero allá jugando básquet no voy a usar palabras que no uso aquí. ¿Por qué? Porque qué horrible debe ser vivir la vida con un switch. Así como que quiero ver en qué modo estoy en modo creyente. Así como cuando un carro se maneja en modo eco, ¿verdad? Manejar en modo peco. Qué feo es. Entonces, fuera de la congregación en modo peco. Y en la congregación en modo no peco. Qué feo es. ¿Andar en qué modo? No hay modo peco y modo no peco. ¿Quién es el que mora en el tabernáculo de Dios? El que anda en integridad. El que anda y practica justicia y habla verdad que en su corazón, lo más íntimo. Si ellos hubieran sabido, hubieran tenido presente que había un ojo que todo lo veía, un lente que lo ve todo, nunca hubieran hecho esto. Y muchas más cosas. Muchas más cosas. Y entonces, esas son las 7 cosas que podemos aprender del triste suceso que les pasó a estas dos personas. El Eterno tenga misericordia de ellos y que puedan meditar, reflexionar y llegar a un verdadero arrepentimiento, que el Eterno pueda dar alivio al daño que han causado a sus familias, porque obviamente son 2 familias que han sido dañadas y qué tristes, y que nosotros siempre podamos aprender lo que dice la Biblia. El que anda en integridad, practica justicia, habla verdad en su corazón. Baruch Hashem.